Y el día de hoy lo que vamos a ver es algo más que tiene que ver con movimiento bidimensional o tridimensional, que es el movimiento circular. Aquí hay dos cosas que se ven normalmente, el movimiento circular y el movimiento relativo. El movimiento relativo realmente ya no lo vamos a tocar nosotros, no lo usamos mucho en el resto del curso, creo que, bueno, en este momento que se me ocurra, de pronto en una colisión, pero realmente no lo vamos a usar, no, realmente no lo vamos a usar en el resto del curso, entonces no lo vamos a ver. El movimiento relativo, nos vamos a quedar solamente con el movimiento circular. Este movimiento circular es importante pues porque nosotros vamos a ver cosas que giran, ¿sí? Y después cuando tengamos fuerzas y cosas de ese estilo, vamos a tener fuerzas centrípetas y vamos a tener que analizar ese tipo de movimientos más adelante. Entonces déjenme pongo a grabar, pero de un momentico voy a decir una cosa aquí que es que se queda jugando preciso en la pared. Un momento. Listos. Entonces ahora sí. Confírmeme por favor que ustedes están viendo una presentación que dice movimiento circular, aceleraciones tangencial y radial, etc. Sí, señor. Sí, ¿Sí? señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les digo, vamos a ver solamente movimiento circular y aquí va a ser importante pues que empecemos a pensar en dos conceptos que nos permiten estudiar mejor este movimiento de una forma más clara, que es que la aceleración en general, cuando tenemos algo así en una curva, la aceleración va a tener dos componentes. Ustedes pueden ver ahí la aceleración, el vector de aceleración. Ese vector de aceleración tiene acá pues esta dirección arbitraria, por ejemplo, y esa dirección arbitraria la podemos descomponer en una dirección que va hacia el centro del círculo, esa es una de las direcciones importantes, y la otra dirección pues va a ser tangente al círculo. ¿Ok? Entonces, primera cosa importante, siempre la aceleración la podemos escribir, la aceleración es un vector, ¿cierto? Siempre la aceleración, el vector aceleración, siempre se puede escribir como una aceleración que va en dirección radial más una aceleración que va en dirección tangencial. Eso es lo primero, ¿sí? Segundo, una vez la hemos descompuesto, esta sería la aceleración radial y esta sería nuestra aceleración tangencial. Una vez que lo hemos descompuesto en estas dos aceleraciones, ustedes, y esto ya lo habíamos visto hace un tiempo, pero lo vamos a recordar, ¿ustedes cuál creen que es el efecto de la aceleración tangencial? Primero que todo, la dirección tangencial va en la misma dirección de la velocidad, o en dirección de 180 grados, cualquiera de las dos, ¿sí? La aceleración tangencial es tangente a la trayectoria y como la velocidad es la derivada de la posición, entonces la velocidad también es tangente, entonces la aceleración tangencial, por su propio nombre también, la aceleración tangencial va en la dirección de la velocidad o a 180 grados, siempre. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el efecto de la aceleración tangencial? Recordemos que las aceleraciones cambian las velocidades, pero habiendo hecho esto que tenemos acá, esta descomposición, ¿ustedes cuál creen que es el efecto de la aceleración tangencial en el vector velocidad? ¿Cambiar su dirección o cambiar su magnitud? Cambiar su magnitud. Cambia la magnitud, ¿sí ven? Como va en la misma dirección o en dirección a 180 grados, no le puede cambiar la dirección, no hay forma. Lo único que puede hacer es alargar el vector de velocidad o achicarlo. Entonces la aceleración tangencial cambia la magnitud de la velocidad, ¿sí? Entonces por eso es que a veces a uno la aceleración tangencial en magnitud se la escriben como la derivada de la magnitud del vector velocidad respecto al tiempo. Entonces ese es el efecto físico de la aceleración tangencial. De nuevo, como la aceleración tangencial va en la dirección tangencial, o sea, en la misma dirección de la velocidad o a 180 grados, entonces lo único que hace ella es cambiar la magnitud. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Que este carro está cambiando la magnitud de su velocidad?
Ese vector velocidad, ¿será que está creciendo o está igual o está disminuyendo? Aumentando. Está Está, aumentando su magnitud, ¿cierto? Porque va en la misma dirección, la aceleración tangencial va en la misma dirección de la velocidad, entonces esa velocidad está aumentando. O sea, es alguien que va en una curva acelerando. Sí, señor. Es alguien, muy bien, es alguien que va en una curva acelerando. Ahora, viendo este mismo gráfico, si observan que el ángulo entre la velocidad y la aceleración radial, o normal le llaman a veces, o centrípeta porque va para el centro, el ángulo es 90 grados. ¿Cuál será el efecto entonces de la aceleración radial sobre el vector velocidad? ¿Cambiar su magnitud o cambiar su dirección? La dirección, profe. La dirección. Entonces, lo que hace es cambiar la dirección del vector b. Y por eso es que es útil haber partido el vector de aceleración en dos vectores, en tangencial y radial, porque de esa manera estamos separando esos dos efectos. Una aceleración que solamente afecta la magnitud, que es la tangencial, y otra aceleración que solamente afecta la dirección, que es la aceleración radial. Entonces, es muy importante que recuerden que la aceleración radial siempre apunta hacia el centro del círculo, ¿sí? Entonces, cambia la dirección de B, ¿sí? Y si uno la escribe, ya la vamos a ver, la aceleración radial, uno la puede deducir y le da que es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio del círculo. Entonces, con eso tenemos nosotros las magnitudes de esos vectores de aceleración. Pero si ustedes quieren el vector de aceleración total, el vector de aceleración total, de acuerdo a lo que dijimos acá, se podría escribir entonces como b al cuadrado sobre r más derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Pues yo profe, la creo, verdad no sé. De pronto no, porque no tiene en cuenta la aceleración radial. Es esta la primera, pero yo creo que sé lo que estás pensando. O sea, sí, o sea, tiene en cuenta las dos aceleraciones en cuanto a magnitud, pero pilas, porque es que la aceleración tangencial va en una dirección y la radial va en otra, y son direcciones de 90 grados, son direcciones independientes. Entonces esto no se puede hacer así, yo no puedo sacar así la magnitud. La magnitud de nuestra aceleración tangencial la tengo que sacar, perdón, de nuestra aceleración total, aunque es que esa t que estoy poniendo la estoy embarrando. Pero emborro esa t. Esa es la aceleración total. Vamos a dejarla como A. Entonces la magnitud de la aceleración total es la raíz cuadrada de la aceleración radial al cuadrado en magnitud más aceleración tangencial al cuadrado. ¿Ok? O sea, estamos diciendo es que este es nuestro vector de aceleración total y este vector de aceleración total pues tiene estas dos componentes, radial y tangencial, y yo para sacar su magnitud debo hacer esto. Yo no puedo simplemente sumarlos porque ellos van en direcciones contrarias. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que saber, me están preguntando aceleración radial, me están preguntando aceleración tangencial, me están preguntando la aceleración total. Todas esas cosas son diferentes. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Y otro punto, si yo ahora, digamos, muevo el carro y escojo mi origen, digamos, escojo mi origen por acá, digamos que el carro ahora está aquí, miren que ahora la dirección de la aceleración radial va hacia el centro, digamos que el centro del círculo va en esa dirección, entonces mi aceleración radial va así, y mi aceleración tangencial va en esta dirección. Entonces, observen que inicialmente mi aceleración radial era en esta dirección y ahora es en esta dirección. ¿Sí ven que está cambiando? Entonces, en un movimiento circular uniforme, las aceleraciones cambian en dirección y también pueden cambiar en magnitud. Entonces, es un movimiento que es un poco más no complejo, más enriquecido, porque las aceleraciones en cada punto van cambiando. Simplemente porque nosotros estamos escogiendo descomponerlas en la dirección radial y en la dirección tangencial. Entonces, en resumen, recordemos que en un movimiento circular, no uniforme, circular cualquiera, en un movimiento circular la aceleración siempre se puede descomponer en dos direcciones. La radial, que va hacia el centro del círculo, y la tangencial, que va pues perpendicular a esa posición. El efecto de la radial es cambiar la dirección y la magnitud de la radial es esta.
El efecto de la tangencial es cambiar la magnitud de la velocidad, no su dirección, y este es nuestro valor. No olviden eso. Entonces, si ustedes están tomando apuntes, ese es como lo que deberían tomar en este momento. ¿Sí? La aceleración se puede descomponer en dos direcciones. La tangencial va en la misma dirección de la velocidad, la radial va hacia el centro, o sea, hacia 90 grados con la velocidad. Ahí están nuestras magnitudes. El efecto de la aceleración radial es cambiar la dirección, el efecto de la aceleración tangencial es cambiar la magnitud de la velocidad. ¿Alguna pregunta? Listo. Sigamos. Entonces tenemos eso. Aquí hay una situación muy análoga, pero simplemente el carro está frenando, como ustedes pueden ver ahí. El carro está frenando. ¿Qué es lo único que cambia? Que ahora la aceleración tangencial va en dirección contraria a la velocidad, ¿sí? Entonces la aceleración tangencial, que es esta, va en dirección contraria a la velocidad, esta es nuestra aceleración radial. Nuestro vector de aceleración total pues también cambia de dirección, pero eso simplemente quiere decir alguien que entró en una curva y está frenando su carro, entonces está cambiando la dirección de la velocidad por la aceleración radial y está cambiando la magnitud de la velocidad por la aceleración tangencial, que es de frenado. Entonces esto es frenar. Cuando la aceleración va en dirección contraria a la velocidad, pues lo que realmente tenemos es que nuestro cuerpo está frenando. Pero siguen aplicándose las mismas cosas. Entonces seguimos teniendo que aceleración tangencial, la magnitud, sería la derivada de la velocidad, de la magnitud de la velocidad respecto al tiempo. En este caso le podemos poner un menos, ¿sí? Para indicar que está frenando. Y la aceleración radial en magnitud sigue siendo la rapidez al cuadrado sobre r. Esto siempre aplica, siempre funciona, incluso si está cambiando esta velocidad, ¿sí? Siempre aplica, siempre, siempre funciona. Estas son las definiciones generales. Siempre funcionan, incluso si está cambiando la velocidad. Entonces esto es lo mismo, simplemente está frenando. Bien, y hay un caso muy, muy especial, que es este. Tenemos de nuevo, la aceleración tiene dos componentes, pero miren que la aceleración está exactamente hacia el centro del círculo. Entonces, ¿cuál aceleración de aquí vale 0? ¿La tangencial o la radial? Tangencial. Listo, la aceleración tangencial, muy bien, gracias. La aceleración tangencial vale, pues el vector nulo, vale 0 en magnitud. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está cambiando, ¿qué es? ¿La magnitud o la dirección de la velocidad? ¿Qué es lo que está cambiando? La dirección. Muy bien, está cambiando solamente la dirección. A este movimiento, que implica que no hay cambio en la norma de la rapidez, o sea que esto implica que la norma del vector velocidad siempre es una constante, a este movimiento se le llama movimiento circular uniforme. No quiere decir que no esté cambiando la velocidad, está cambiando, el cuerpo está acelerado. ¿Por qué está cambiando? Porque está cambiando su dirección, ¿sí? Si yo me paro acá, ahora la dirección de la velocidad va así, si yo estaba parado acá, la dirección de la velocidad va así. Miren que la dirección de la velocidad está cambiando, pero no está cambiando la magnitud. Este movimiento es un movimiento muy útil, lo vamos a ver en un momento, y tiene pues este caso particular. Entonces simplemente la aceleración tangencial no existe porque no está cambiando la magnitud de la velocidad, solamente está cambiando la dirección. Entonces se llama movimiento circular uniforme, pero miren que es un movimiento uniformemente acelerado, si suponemos que la aceleración radial es constante. ¿Ok? Entonces esto implica que la partícula pues va a estar está girando en un círculo, siempre, siempre con la misma rapidez, siempre con la misma rapidez. Lo que está cambiando es la dirección de la velocidad, pero lo que no está cambiando es su magnitud, ¿sí? Entonces, de nuevo, para que les quede claro, si yo estoy parado acá, la dirección de la velocidad es esta, pero si estoy parado acá, pues es esta. Entonces, si ven que la dirección de la velocidad está cambiando, ¿cierto? La dirección de la velocidad está cambiando. Entonces, es un movimiento acelerado, porque el vector velocidad está cambiando. Pero lo que no está cambiando es la magnitud. Entonces, este es un movimiento muy especial que vamos a estudiar más adelante.
¿Cómo podríamos hacer un movimiento en donde la aceleración radial valga 0 y la aceleración tangencial sea diferente de 0? ¿Qué movimiento será ese? ¿Qué se les ocurre? Un rectilíneo. Perfecto. Movimiento rectilíneo, muy bien. En un movimiento rectilíneo tenemos que nuestro cuerpo, ¿sí?, se está moviendo en esta dirección a una velocidad que puede ir cambiando en el tiempo. Entonces puede ir también acelerado, digamos. Entonces esto está cambiando, está aumentando en el tiempo esta velocidad, está aumentando en magnitud. Entonces tiene aceleración tangencial, obviamente. Entonces, si nos devolvemos un poco a lo que teníamos antes, la aceleración tangencial es como la aceleración que nosotros conocíamos, ¿sí?, normalmente en una dimensión. ¿Y cómo hacemos para que la aceleración radial valga 0? Entonces recordemos que la aceleración radial era v al cuadrado sobre r. Pero miren que él sí tiene v. Entonces la v no vale 0. ¿Qué es lo que vale 0 entonces? La velocidad. No, no puede valer 0 la velocidad porque entonces él estaría quieto, pero estamos diciendo que está moviéndose acelerado. Entonces, sigue. Lo que tiene que valer 0 sería el otro factor, ¿sí o no? El radio. El 1 sobre r. ¿Cómo hacen Ah, ustedes para que 1 sobre r tienda a 0? ¿R a cuánto tiene que tender? a infinito. A infinito, o grande, ¿sí o no? Entonces, cuando uno se está moviendo en un círculo muy grande, tiende a ver que esta vaina es recta, plana. La Tierra es plana, ¿sí ven? No, la Tierra no es plana, simplemente es porque este radio es muy grande. Y entonces la curvatura, que es algo que se mide como proporcional a 1 sobre r, pues la curvatura tiende a 0. Entonces no es que la Tierra sea plana, lo que pasa es que nosotros no podemos ver su curvatura pues por la escala, simplemente. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es simplemente si el círculo es muy, muy grande, pues esto tiende a 0 y por lo tanto la aceleración radial tiende a 0 porque es como si se estuviera moviendo en una línea recta. ¿Ven? Entonces este es el movimiento circular uniforme cuando no cambia la magnitud de la velocidad, solamente está cambiando ¿la qué? La dirección de la velocidad. Y pues se mueve en círculos. Pausa un momento para que anoten, por favor. Listo. Bueno, sigamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien? ¿Alguna duda? No importa si sienten que es boba. Pregunten, por favor. Profe, ¿qué significa el dibujo que hizo ahí? ¿Cuál de todos? El de debajo de tu center of circle. Ese era cuando estábamos pensando algo que se mueve en línea recta. Entonces, este que tenemos acá es la línea, como una superficie horizontal. Este es nuestro cuerpo que se está moviendo con una velocidad v y que además tiene una aceleración a. Entonces, Ah, en ok. ese caso, tenemos una aceleración tangencial, digamos, porque está cambiando la magnitud de la velocidad, pero no tenemos radial, porque radial querría decir que hay alguna aceleración en esta dirección, y no lo es. Entonces, eso era lo que estaba mostrando ahí. Entonces, realmente cuando uno tiene una superficie circular y le hace mucho zoom, piensen aquí en esto, digamos que yo le voy a hacer mucho zoom, vamos a ver hasta dónde me deja. Bueno, ya se pixeló. Pero miren que cuando yo hago mucho zoom en una superficie circular, yo prácticamente la veo recta, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, era lo que está mostrando allá. Entonces, hay Ah, que ok. tener eso, era simplemente para mostrar eso. Entonces, localmente acá, uno lo que tendría sería solamente aceleración. Uy, bueno, es que tengo mucho zoom, ¿no? Tendríamos solamente aceleración tangencial. ¿Listo? Eso era eso. Mira que cuando me devuelvo, Ah, listo. lo que hice fue sacar un pedacito muy chiquito de mi circunferencia. Ya, ya, gracias. Listo. Bueno, entonces, cuando uno habla del movimiento así circular, digamos, pues uno también está diciendo que lo que estamos haciendo es que el cuerpo se mueva. Vamos a hacer aquí un sistema de coordenadas.
Entonces voy a hacer un sistema de coordenadas, a ver de qué color está esto, listo. Vamos a hacer aquí un sistema de coordenadas. Acá. ¿Listo? Vamos a decir que una partícula se movió, digamos, de esta posición inicial hasta esta posición de acá. Entonces, esta es su posición final. Entonces, hizo como este círculo. Entonces, la partícula lo que recorrió al final, pues fue un ángulo alfa, por ejemplo. No, voy a quitarle esto. Un ángulo teta, a medida que hacía su giro, a medida que estaba girando. ¿Sí? A medida que estaba haciendo este giro. Entonces ustedes pueden ver este movimiento como de dos maneras. Ustedes lo pueden decir, bueno, aquí está, es un movimiento bidimensional. Esto se puede escribir, lo pongo más delgadito. Esto se puede escribir como X igual a el radio, digamos que esto es un radio, al radio por coseno del ángulo. Y es igual a el radio por el seno del ángulo. Y ustedes van a sacar las componentes de la velocidad derivando esto, ¿cierto? Entonces, si yo derivo esto, la velocidad en el eje X, ¿a qué sería igual? ¿Quién está cambiando en el tiempo en este problema? Si estamos diciendo que está girando en un círculo, ¿está cambiando el radio? ¿El ángulo? El ángulo. Ajá, lo que está cambiando es el ángulo, el radio no. Entonces, listo, vamos a derivar respecto al tiempo, pero respecto al tiempo lo único que cambia es el ángulo. Entonces, la derivada de coseno de teta, ¿cuánto es? Menos seno, si no está mal. Entonces esto nos daría menos R, me voy a correr un poquito para acá, menos R por seno de teta, pero recordemos que uno tiene que aplicar la regla a la cadena, porque aquí no está el tiempo explícitamente. Y como dijimos que teta era el que estaba cambiando en el tiempo, entonces hay que aplicar la derivada interna. Entonces aquí aparece un derivado de teta respecto al tiempo. ¿Sí? Y acá, B sub y nos daría, la derivada de seno es coseno, ¿cierto? Entonces sería R por coseno de teta, y la derivada interna sería de teta de t. Entonces miren que cuando uno está girando en un círculo, uno lo puede ver como un movimiento en donde cambia X y Y, o un movimiento en donde cambia el ángulo. Cualquiera de los dos es válido. Y a esta derivada se le llama velocidad angular o frecuencia angular de teta de t. ¿Listo? Velocidad angular. ¿Y por qué creen que se llama velocidad angular? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que está midiendo esta velocidad? ¿Cómo cambia distancia? ¿Cómo cambia ángulo en función del tiempo? ¿Ángulo en función del tiempo? Ángulo. Y pilas, ¿ese ángulo en qué se mide? En radianes. En radianes. En radianes. Entonces las unidades de la velocidad angular, las dimensiones, serían radianes sobre segundo. Ojo, mucho cuidado con eso. Radianes sobre segundo. Entonces esta cosa la podemos reescribir como menos R por omega por seno de teta. Y esto se podría escribir como R por omega por coseno de teta. Entonces lo podemos ver desde el punto de vista angular o lo podemos ver desde el punto de vista de X y Y. Cualquiera de las dos es válida. Ahora, voy a escribir aquí otra vez. Omega dijimos que era de teta de t. Miren que es análogo como al movimiento unidimensional. Entonces en vez de poner X o Y ponemos teta. Y la derivada de eso la llamamos omega, velocidad angular. Esa será la velocidad angular instantánea. ¿Sí? También podríamos sacar la promedio, o sea, todo igualito. De acá, si hacemos la integral, tendríamos que teta sería el teta inicial más omega por tiempo. Aquí estamos asumiendo que omega es constante, ¿sí? Cuando omega es constante. Entonces también podemos tener todas estas cosas. Eso es lo mismo que el movimiento unidimensional, porque después cuando ustedes vean más de geometría y de matemáticas van a darse cuenta que este movimiento, aunque parece en dos dimensiones, realmente es de una dimensión porque solamente un parámetro está cambiando, que es el ángulo. Entonces, bueno, de nuevo, lo que les estoy diciendo es, podemos representarlo en términos de X y Y o podemos representarlo en términos del ángulo, ¿sí? Cualquiera de las dos. Ahora, otra cosa que podemos hacer acá, que es muy útil, es, ustedes en este punto, aquí en este punto,
¿hacia dónde pintarían esas componentes de la velocidad? ¿Sí? Miren aquí las expresiones que sacamos. ¿Qué signo tiene la componente de la velocidad en ese punto? La componente en el eje X. ¿Positivo o negativo? Esto. ¿Sería negativa? Negativa. Y Y es positiva. Entonces eso nos está diciendo que en este punto la velocidad tiene como una componente así en X, en este punto una velocidad así en Y. O sea que en este punto nuestra velocidad va como en esta dirección, que es precisamente tangente a la trayectoria, ¿sí? A nuestro círculo original. Bueno, y si yo les pidiera a ustedes ahora las componentes de la aceleración, ¿qué harían? Aceleración en X y aceleración en Y. ¿A quién derivan? Esto podría derivar la velocidad como tal, ¿no? Ajá, derivar la velocidad. Entonces vamos a derivar esto y vamos a derivar esto respecto al tiempo. Entonces, bueno, la derivada de seno es coseno y cuando derivamos este seno nos va a salir una derivada interna de teta, otro omega mejor dicho. Entonces al final esto nos va a quedar menos r por omega cuadrado por coseno de teta. Y este otro, al derivar este coseno nos queda con un menos seno, sale otra vez una derivada interna de este teta, o sea, otro omega que se multiplica con este, y nos quedaría menos r por omega cuadrado por seno de teta. Profe, ¿será Sí. que podrías esperar un momento? Porque es que como que se presenta, o sea, como que escribes, pero se demora mucho en Hay un mostrar. retraso. Listo, Ah, yo voy pausando. Ya les aparecieron las dos ecuaciones de aceleración, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí, haciendo pausas, entonces vamos a seguir. Aceleración en X, aceleración en Y. ¿Ustedes qué coordenadas ven entonces que tiene la aceleración ya aquí en el dibujito? ¿Qué le pondrían? La aceleración en X, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Profe, qué pena volviendo, pero ¿por qué W queda al cuadrado? Mira, lo voy a hacer explícito aquí. Cuando tú derivas esta expresión, digamos esta, aceleración en X, es la derivada de esta cosa. Entonces, R por omega, esos son constantes. La derivada de coseno, ¿cuánto es? Menos N. Menos seno. Entonces te queda menos seno de teta. Y la derivada interna de teta es de teta de t. ¿Y cómo fue que llamamos a de teta de t? W. W. Ah, Entonces mira que ya. aquí aparece otro omega. Ok. Entonces al final te quedaría menos r omega cuadrado por seno de teta. ¿Sí te quedó claro ahora sí? Sí, señor. Perfecto. Gracias. Por las derivadas internas que no podemos olvidarnos. Bueno, entonces miren que las dos componentes de la aceleración, tanto en X como Y, son negativas, entonces quiere decir que la aceleración tiene una componente que va para allá, otra que va para acá. Entonces miren hacia dónde nos dio. O sea que esto es una aceleración centrípeta o tangencial. Radial. Radial, ¿cierto? Centrípeta. Entonces esto es nuestra aceleración centrípeta. Y con esto, yo les puedo preguntar a ustedes cuál es la norma de la aceleración. O sea, aceleración igual a raíz cuadrada de a en x al cuadrado más a en y al cuadrado. Esto les daría raíz cuadrada de menos r por omega al cuadrado por coseno de teta todo al cuadrado. Ya les está funcionando mejor, ya les está pareciendo mejor como la imagen, ¿cierto? Sí, Sí, profe, profe. unos segundos después. Ahí se ve bien. Y yo estaba en otra pantalla mirándolos a ver si ustedes escribían en el chat, pero parece que eso hace que se ponga más lento. Entonces ya estoy viendo lo mismo en las dos pantallas. Tan, tan, tan. Y bueno, yo sé que ustedes son unos duros en trigonometría, y entonces van a ver ahí una cosa que se reconoce. Sería r al cuadrado por omega a la 4 por coseno cuadrado de teta más r cuadrado omega a la 4 por seno cuadrado de teta. Entonces va a factorizar r al cuadrado omega a la 4 y le saco raíz cuadrada, entonces se me haría r omega cuadrado
ya lo saqué de la raíz, raíz cuadrada de coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Alguien recuerda cuánto es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta? 1. 1. Entonces, al final, después de todo este trabajo, nos dio que la aceleración radial o centrípeta es r por omega al cuadrado. Esta es la aceleración radial. Esto es para que ustedes vean, pues de todas maneras hay dos maneras de escribir la aceleración, ¿no? En X y Y o en términos de aceleración radial y tangencial, pero aquí como solo había radial, pues entonces pudimos hacer ese cálculo. Entonces tenemos la aceleración radial escrita en términos de la velocidad angular. ¿Qué más se puede hacer acá? La velocidad también la podemos sacar, miren, las componentes de la velocidad. Nosotros teníamos que este era Bx, y este era Bx, ¿cierto? Y este era By, ¿sí? También podemos sacar las componentes de la velocidad. Las componentes de la velocidad tangencial, que serían Bx al cuadrado más By al cuadrado. Bx es raíz cuadrada de r por omega al cuadrado por seno cuadrado no sé qué, entonces sería menos r por omega por seno de teta todo al cuadrado, más la raíz cuadrada sigue acá, menos r por omega, perdón, más r por omega por coseno de teta todo al cuadrado. Esto nos daría al final r por omega, raíz cuadrada y otra vez coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y entonces esto nos dio que la velocidad es r por omega. La velocidad tangencial, ¿sí? La rapidez, mejor dicho, se puede escribir como el radio por la velocidad angular. Y eso implica inmediatamente que si ustedes reemplazan aquí, por ejemplo, si aquí despejan omega, eso les daría v sobre r. Velocidad angular es igual a velocidad lineal sobre el radio. Lo meten acá. Eso les va a dar que la aceleración radial es v cuadrado sobre r. O sea, lo que habíamos dicho antes, ¿sí? La definición de antes. Entonces, en resumen, siempre que ustedes tengan movimiento circular, pueden describirlo en términos de X y Y, o pueden describirlo en términos del ángulo y las variaciones del ángulo. Entonces tenemos el ángulo, la variación del ángulo que es omega, o la variación de la velocidad que se llama la aceleración, pero aceleración angular. Y normalmente el símbolo es alfa. Cualquiera de todas esas cosas es equivalente. Ustedes, dependiendo del problema, lo escribirán de una u otra manera. Y entonces uno lo que tiene son estas equivalencias. Esperen, voy a volver allá, a ver cuánto se borró. Ah, listo, no se borró mucho. Entonces lo que tenemos son estas equivalencias, ¿sí? Cuando ustedes tienen movimiento rectilíneo en una sola dimensión, ustedes tienen aceleración constante. Aceleración constante. Entonces, en el caso de rotación, uno lo que tiene es una aceleración angular constante. ¿Qué unidades tiene la aceleración angular? Radianes sobre segundo al cuadrado. Teníamos que esta era la velocidad en función del tiempo, ¿cierto? Entonces la velocidad angular se escribe igual. Pero miren que, observen que es la misma cosa, ¿sí ven? Es como reemplazar, en vez de A, alfa. En vez de V, omega. Teníamos esto en el movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Pues ahora lo tenemos igual, pero para el ángulo. En vez de X ponemos teta. En vez de X ponemos teta. En vez de V sub 0 ponemos omega sub 0. Y en vez de aceleración lineal, digamos, ponemos aceleración angular. Exactamente todo tiene su analogía, ¿sí? Todas las ecuaciones se vuelven análogas. Cuando tenemos aceleración lineal constante, cuando tenemos aceleración angular constante. Entonces, esto lo quería presentar en este momento para que ustedes pues vean estas equivalencias. La vamos a utilizar muchísimo más adelante, y sobre todo en el tercer corte, porque es el tercer corte de rotaciones. Pero aquí quiero que vean un efecto, digamos, de estas cosas, miren. Por ejemplo, el efecto de esta expresión, que la velocidad tangencial sea igual a r por omega. Eso quiere decir que cuando algo está rotando, el que esté más lejos, este es el eje de rotación, ¿cierto? Este está quieto. El que esté más lejos del eje de rotación
tiene una velocidad tangencial más grande, porque es que tiene que recorrer más distancia. Si ven, por ejemplo, que este que está aquí recorrió solamente esta distancia, mientras que el que está de último recorrió todo esto en el mismo tiempo, entonces tiene que ir mucho más rápido. Por esa razón, por ejemplo, es que ustedes, digamos, si se quieren marear harto en un carrusel, ¿dónde se harían ustedes? ¿Cerca del centro o cerca del borde? Cerca del centro, ¿no? Cerca del centro, ¿qué pasa? ¿Vas más rápido o vas más lento en velocidad? Más lento. Más lento, entonces no nos mareamos. Ujú. Pero si lo que quieren es vivir emociones fuertes y todo eso, entonces se pueden hacer más lejos del centro, porque miren, lo que es igual para todos ellos es el ángulo. ¿Sí ven que el ángulo que recorrió este señor es el mismo ángulo que recorrió este señor? O sea, todos tienen la misma velocidad angular, pero la velocidad tangencial, como es r por omega, pues va a depender de la distancia. Entonces este r que tenemos acá es completamente diferente a este r que tenemos acá lejos. Entonces ahí es donde tenemos nuestras diferencias. Por eso es importante uno ya tener en cuenta qué es lo que es igual y qué es lo que no. Entonces las distancias que ellos recorren van a ser diferentes, ¿sí? Dependiendo en dónde estamos parados. Y por eso, digamos, las licuadoras que ponen en los parques de diversiones, pues ellos tratan de hacer el radio lo máximo posible y que la gente se haga acá, ¿no? Para que cuando eso empiece a rotar, pues se emocionen y se asusten y griten y todo eso, porque pues esa es la idea de ir a un parque de diversiones. Pero si hicieran eso todo chiquito, así una cosa chiquitica, pues de nada va a servir. En cambio, yo puedo hacerlo muy grande y hacerlo que no gire tan rápido, pero como estoy tan lejos, mi velocidad es bastante grande, ¿sí? Eso tiene un montón de consecuencias que vamos a ver después también, porque esto permite, por ejemplo, para unas naves que viajen hacia ¿qué? Hacia otros planetas, estar bajo un entorno que no tenga gravedad es probablemente malo durante mucho tiempo para nuestro cuerpo, que estamos acostumbrados a la gravedad. Entonces, uno haciendo rotar una cosa hace que la gente se pare aquí en el borde y la gente va a sentir una aceleración centrípeta que realmente para ellos va a ser como si quisieran salirse de la nave, entonces van a sentir como una aceleración de la gravedad radial. Entonces se pueden poner todas las ciudades así en el borde de la nave, se pone la nave a rotar y la gente va a sentir una aceleración de la gravedad y va a sentir como si estuviera en la Tierra. Entonces eso tiene unas consecuencias ahí. Y bueno, vamos a ir viendo otras cosas más adelante. Eso también, por ejemplo, implica, ustedes lo han visto, ¿no? Cuando se ponen, por ejemplo, las pistas de atletismo y están los diferentes carriles. Entonces vamos a hacer, no sé, 800 metros y entonces cuando van a arrancar, ponen a una persona aquí, pero a la otra persona que está más adentro la ponen como más atrás. ¿Por qué será eso? ¿Por qué creen que es eso? Digamos que la meta está aquí. Pues como dijiste, pues tendría que recorrer, pues tendría que ir como más rápido. Exacto, el que está por fuera tiene que recorrer más distancia y si uno los pone a arrancar en el mismo punto, pues tendría que recorrer más y no sería justo. Entonces, por las distancias, y también ustedes han visto, si han visto, por ejemplo, competencias de patinadores, ustedes han visto que cuando los patinadores van a llegar hacia la curva, ellos tienden a hacerse lo más cerca posible, aquí cerca del centro, precisamente para no tener que gastar energía recorriendo una gran distancia, porque ahí va a ser muy difícil, pues que ellos le ganen a los que van aquí por dentro sin tener que recorrer tanta distancia, ¿sí? Entonces, aquí hay una dependencia fuerte de la distancia respecto al centro. Y bueno, aparecen estas analogías en estas cosas. Miren que es exactamente lo mismo que movimiento unidimensional, simplemente que estamos hablando nosotros ahora de movimiento circular. Entonces aparecen ángulos, velocidades angulares y aparecen aceleraciones angulares. Bueno, esto es lo mismo. Y ahora vamos a ir al caso especial que casi siempre uno utiliza, que no es el único, pero pues es el que uno debe entender bastante bien, que es el movimiento circular uniforme. ¿Me recuerdan, por favor, cuál era la característica del movimiento circular uniforme? ¿Qué es lo importante? Señor, Que no tiene velocidad tangencial. casi. Que no tiene aceleración tangencial. Eso. Porque si no tuviera velocidad tangencial, pues no estaría girando, ¿no? Pero muy bien, entonces gracias. Aceleración tangencial.
es igual a 0. Esto implica entonces que la rapidez, miren que no le puse flecha, la rapidez es constante, no cambia en el tiempo. Entonces, ¿qué aceleración es la que sí existe? La radial. La radial. Aceleración radial. Ajá, esa sí existe. Y esa lo que está haciendo entonces es que cambie la dirección de nuestro carrito. Entonces el carrito, aquí la aceleración radial va en esta dirección. Si yo estoy por acá, la aceleración radial va así. ¿Y por qué la estoy pintando en diferentes direcciones? La aceleración radial, ¿para dónde debe ir siempre? Para el centro. Para el centro. Entonces, si ven que las componentes en X y Y de esa aceleración siempre están cambiando, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que uno no se pone a escribir esto en términos de X y Y, sino en términos de aceleración radial o tangencial. Entonces, listo. De nuevo, movimiento circular uniforme quiere decir que solamente existe aceleración radial, que solamente cambia la magnitud de la velocidad, pero no... Perdón. Que solamente cambia la dirección de la velocidad, pero no cambia la magnitud. Eso es lo que quiere decir. ¿Y alguien me recuerda cuánto era que valía la aceleración radial en magnitud? ¿O centrípeta o normal? La velocidad al lado sobre el radio. Listo. Rapidez al cuadrado sobre el radio del círculo. Entonces ustedes tienen que identificar el radio y tienen que identificar pues la rapidez. Ahora, si por alguna razón el radio cambia, pues entonces la aceleración radial va a cambiar también en magnitud, ¿cierto? Si estamos diciendo que en este movimiento la rapidez es constante y suponemos que estamos en un radio constante, pues nuestra aceleración radial también sería constante. Listo, entonces este es el movimiento circular uniforme. Entonces, otra vez, tenemos que la aceleración centrípeta o radial apunta hacia el centro, eso es importante no olvidarlo. Siempre que algo gira, y eso también es importante tenerlo en cuenta, siempre que algo gira tiene que haber aceleración radial o centrípeta. No hay forma de que algo gire y no tenga aceleración radial o centrípeta, porque es que girar implica cambiar el vector velocidad. Entonces, de nuevo, siempre que algo gire, tiene que tener aceleración radial o aceleración centrípeta, que es la misma. De nuevo, esta es la magnitud, ¿sí? Esta es la magnitud, estamos asumiendo que el radio es constante. Y ahora pues uno empieza a medir otras cosas. Por ejemplo, si lo que tenemos es un círculo, vamos a ver si puedo hacer un círculo bonito. Yo siempre les dibujo a ustedes cosas muy feas. Entonces vamos a hacer un círculo. Ahí más o menos. Entonces si nuestra partícula está girando en un círculo que tiene un radio R, esto es un radio R, bueno, R minúscula como lo pusieron acá, tenemos un radio R. La pregunta es, hay varias preguntas que uno se hace. Digamos, si la partícula parte de acá, ¿cuánto tiempo se va a demorar en volver? Esa es una pregunta. Recuerden que lo que estamos diciendo es que la magnitud de la velocidad no cambia. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora en dar una vuelta? Eso se llama el periodo. ¿Cómo harían ustedes para calcular ese tiempo? Sería calcular el perímetro primero que todo. Muy bien. ¿Y con el perímetro qué haces? Pues depende a qué velocidad va a sacar el tiempo. Porque velocidad es metros sobre tiempo y el perímetro es de longitud. Será distancia sobre velocidad, ¿sí o no? Exacto, o sea, lo que él está diciendo es como aplicar el concepto. A mí me están pidiendo un tiempo. Tiempo yo sé que va a ser distancia sobre velocidad y esto lo puedo utilizar porque la rapidez es constante, recordemos eso. Entonces, el tiempo que me están pidiendo, que lo llaman T o a veces lo llaman P periodo, es la distancia total que yo recorrí cuando di una vuelta sobre la rapidez. ¿Cuánto es la distancia que yo recorro cuando di una vuelta completa? Pues el perímetro. El perímetro de un círculo es 2pi por el radio. Y esto lo tengo que dividir entonces sobre la velocidad, la rapidez que es constante. Entonces, esta es la forma de calcular el periodo, distancia sobre velocidad, que es precisamente lo que ustedes tienen acá. ¿Sí? Distancia sobre rapidez. Estamos asumiendo que la rapidez es constante. Entonces, ese es el periodo. ¿Cuánto me demoro en dar una vuelta completa? ¿Cuánto me demoro en volver al mismo punto de donde partí? Eso es el periodo. Si yo les digo a ustedes que va a ser el diámetro aquí opuesto, que la partícula se demoró 2 segundos en llegar hasta este punto, o sea, arrancó acá y empezó a girar, y se demoró 2 segundos en llegar hasta acá,
¿Cuánto es el periodo? 5. ¿Cuánto? 5. ¿No? ¿5? Es que no te escucho. 5. 5. ¿5 qué? ¿Segundos? Sí, ¿no? Casi, casi. 4. Porque mira que aquí hizo media vuelta, ¿cierto? Ah, yo vi un 2.5. Sí, yo por eso traté de escribir el segundo. Lo tienes claro. Es el doble, ¿sí o no? Yo cuando les dije que vino desde acá hasta acá, él solo había hecho media vuelta. Entonces hay que multiplicar por 2. Entonces está bien, no te preocupes, es por mi escritura, lo siento. Entonces es el doble, en este caso. Tienen que tener mucho cuidado porque es que a veces uno les da esa información parcial y ustedes tienen que sacar el periodo real, ¿verdad? Entonces recuerden, el periodo es cuánto se demora en dar una vuelta completa. Eso es el periodo. Hay una pregunta análoga que es ¿cuántas vueltas dan un segundo? Pues digamos que a ustedes se les dice, como en este problema, el periodo fue 4 segundos. ¿Listo? O sea, ¿cuánto se demora en dar una vuelta? 4 segundos. Ahora yo les pregunto a ustedes, entonces, si se demora 4 segundos en dar una vuelta, en un segundo, ¿cuántas vueltas da? Un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta. O sea, es como el inverso, ¿sí o no? Eso tiene un nombre especial. Cuando uno toma el inverso del periodo, eso se le llama frecuencia. Esa frecuencia se mide en hertz. Los hertz es cuántas vueltas completas doy en un segundo. Entonces, de acuerdo a esto, esta frecuencia se puede escribir como la rapidez sobre 2πr. Y se mide en hertz. Hertz es cuántas vueltas doy completas en un segundo. Y aquí viene una confusión grande, porque recuerdan que yo les dije que a esto se le llamaba velocidad angular, o a veces se le escribe como frecuencia angular, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué relación habrá entre este omega y esta f? Porque no son lo mismo. Entonces, recordemos, para darse cuenta cuál es la relación. La frecuencia f, ¿qué es? Recuérdenme en palabras, por favor. Es lo que se demora en dar, ¿cómo es? Lo que se demora en dar una vuelta en un segundo, algo así. Casi. Eso es el periodo, lo que se demora. El periodo es lo que se demora en dar una vuelta, punto. La frecuencia es cuántas vueltas doy, o sea, el inverso, cuántas vueltas doy en un segundo. Entonces, la frecuencia f es cuántas vueltas doy en un segundo, listo. Si la frecuencia f es cuántas vueltas doy en un segundo, y este man es cuántos ángulos recorro yo en un segundo, ¿sí? ¿Qué relación habrá? Entonces, la relación está en cuántos ángulos hay en una vuelta. Entonces, ¿cuánto ángulo hay en un círculo completo? Si yo hago todo esto, ¿cuánto ángulo recorrí en total? 360. 360 grados. Pero recuerda que hay que escribir todo en radianes. Entonces, ¿en radianes cuánto es? 2pi. 2pi. Entonces, uno lo que hace es, la frecuencia que es cuántas vueltas completas doy en segundo, será igual a cuánto ángulo recorro por segundo dividido entre 2pi. ¿Sí? Y con eso quito radianes arriba, radianes abajo y me queda simplemente cuánto es una vuelta completa. Entonces, hay una relación entre esas dos frecuencias. Anótenla. Una cosa es la frecuencia f que se mide en hertz y otra cosa es la frecuencia angular omega que se mide en radianes sobre segundo. Hertz es vueltas sobre segundo. Y realmente con eso queda descrito ese movimiento. Tenemos la aceleración centrípeta, tenemos el periodo, la frecuencia angular, la frecuencia en hertz. Y ya podemos saber cuánto se demoran las cosas en dar vueltas completas. Entonces, Profe, ¿sí? en frecuencia W sería el ángulo. Entonces en frecuencia W es el ángulo. Entonces
3 radianes por segundo, 1 radian por segundo, una cosa así. Ok. Listo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que en el video pues, que tocaba ver, decían que el periodo era solamente 2pi sin el radio. ¿Eso cambia o es lo mismo? Sí, eso cambia. Es 2πr sobre b. De pronto estaban hablando de un círculo unitario, de pronto. Un círculo de radio 1, yo creo. De pronto estaban hablando de un círculo de radio 1, entonces de pronto fue eso. Yo no recuerdo esa parte que lo hubieran puesto así, pero de pronto en ese ejemplo estaban hablando de un círculo de radio 1, entonces por eso desapareció el radio. Pero siempre es 2pi por el radio porque es todo tu perímetro. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿esto para qué sirve? Ahí tenemos la velocidad angular. Ah, yo creo que tú estabas hablando de esto, ¿no? De pronto. Como tenemos que la frecuencia es 1 sobre t, pero la frecuencia es omega sobre 2pi, yo también puedo relacionar la velocidad angular como 2pi sobre el periodo. De pronto era esto lo que tú viste, que no aparece el radio, ¿cierto? Sí, profe. Sí, yo creo que era esto. Entonces, ¿esto para qué sirve o en dónde se aplica? Hay una típica, son los, por ejemplo, los satélites, ¿no? Ya sean geoestacionarios o no geoestacionarios, o la estación espacial. En esos satélites, bueno, aquí hay más definiciones. Sí, ya vamos a hablar de los satélites. Aquí se está tratando de describir todas las posibles relaciones. Como ustedes ven, digamos, tenemos esto, aceleración en términos de velocidad lineal, frecuencia está relacionada con omega, entonces t también está con omega y aceleración también está con omega. Entonces están haciendo un montón de reemplazos simplemente para calcular como posibles relaciones entre todas las cosas. Hagamos un par de cálculos de eso. Yo sé que t, pues es eso que está ahí, pero yo sé que t es 1 sobre f. Entonces yo sé que entonces la frecuencia es velocidad sobre 2πr. Yo también sé que la velocidad en este movimiento la puedo escribir como omega por r, que fue lo que, voy a quitar ese r mayúsculo, lo que obtuvimos hace mucho rato cuando hicimos esa descomposición en x y y y sacamos las normas de los vectores. Entonces yo lo puedo reescribir como omega por r sobre 2πr. Entonces miren que al final esto me queda como omega sobre 2pi. O sea que la frecuencia lineal la puedo escribir como omega sobre 2pi, que fue lo que obtuvimos hace un momentico también. Pero como la frecuencia lineal es 1 sobre t, esto implica que el periodo lo puedo escribir como 2pi sobre omega. También se puede escribir así. Otra cosa, la aceleración centrípeta hemos dicho que era v al cuadrado sobre r. Entonces miren que si yo despejo de acá la rapidez, me daría que la rapidez es 2πr sobre el periodo. Entonces yo tendría que esto sería 2πr sobre el periodo, pongámosla en r minúscula, por 1 sobre r minúscula, esto al cuadrado, ¿no? Porque aquí está el cuadrado. Y esto al final va a quedar 4pi al cuadrado por r al cuadrado sobre t al cuadrado por 1 sobre r. Se me da uno de estos con este, y entonces al final me queda que la aceleración centrípeta también se puede escribir como 4pi al cuadrado por r sobre t al cuadrado, igual a aceleración centrípeta. Otra forma de escribirla. Ahora, a mí me parece que esto es para que ustedes vean simplemente cómo puede uno pasar de una representación a otra, pero pues ponerse a mostrar esa tabla de ecuaciones y una tabla de ecuaciones, eso no sirve para nada. Ya lo que queda es como ver ejemplos y empezar a hacer problemas de estas cosas, ¿sí? Entonces lo que hacen en esta diapositiva, lo que hago, lo que se hace acá, empezar simplemente a escribir las cosas en términos de las otras. Entonces ustedes pueden escribir la aceleración centrípeta en términos o de la velocidad tangencial o de la velocidad angular. Eso es lo que quiere decir esta vaina, simplemente. Y un ejemplo es esto. Miren, el satélite geoestacionario, por ejemplo. Aquí dice que hay un satélite S, que con eso es que uno puede ver, por ejemplo, cosas que pasan en otra parte del mundo y, pues, por ejemplo, el Elon Musk, que es el gerente de Tesla, está tratando también de mandar una red de satélites para poner internet satelital en todo el globo terráqueo. Eso es muy bueno porque todo el mundo podría tener accesos muy rápidos y muy sencillos. Lo malo es que eso se tira también las observaciones de los cuerpos celestes porque empiezan a hacer reflejos sobre los telescopios y cosas de ese estilo.
Y aquí, por ejemplo, les están diciendo ustedes una cosa, en este problema les dicen, a ver, hay un satélite que está viajando alrededor de la Tierra en una trayectoria circular, entonces movimiento circular uniforme probablemente, porque el radio no cambia, ¿sí? Y con rapidez constante de 20 megametros, perdón, por hora. ¿Alguien sabe qué es mega? ¿Qué quiere decir el prefijo mega? 1 millón creo que era, no sé. 1 millón, ajá, 1 millón. Mega quiere decir 1 millón, entonces este man va a 20 millones de metros por hora. ¿Ustedes creen que eso es rápido o eso es lento? Entonces cuando iban al campus se demoraban, cuando les iba bien en llegar a Bogotá, no sé, pensemos que 1 hora con un trancón liviano y apenas recorrieron 20 kilómetros. Aquí estamos hablando, como es 20 millones, le vamos a quitar 3 ceros, entonces nos quedarían 20.000 kilómetros. Este satélite recorre 20.000 kilómetros en 1 hora. Pues ustedes recorren 20 kilómetros en 1 hora en el trancón, ese satélite recorre 1000 veces esa distancia en 1 hora también. Entonces es bastante rápido, o sea, realmente los cuerpos que están moviendo alrededor de la Tierra en el espacio se mueven muy, muy rápido, ¿sí? Por eso también es tan maravilloso y tan, no sé, asombra mucho cuando se acerca, por ejemplo, lo que se pasó hace poco a la estación espacial, se acerca la Space Dragon y se acopla, esas cosas van rapidísimo. Lo que pasa es que como uno va en la nave, uno no ve que la estación espacial vaya a toda, porque van a la misma velocidad relativa entre ellas. Pero eso va muy rápido y cualquier descache es muy, muy peligroso, porque todas las cosas van muy rápido. Entonces, miren, a ustedes les dicen, si la aceleración es centrípeta, ¿no? Si la aceleración centrípeta es 2.5 metros sobre segundo cuadrado, o sea, les dieron a ustedes la rapidez a la que eso va, les dijeron que es movimiento circular uniforme, y les dicen que la aceleración es 2.5 metros cuadrados, entonces les piden que calculen la altitud, a qué altitud está. Ojo que la altitud se mide no desde el centro de la Tierra, sino desde la superficie de la Tierra, así como está dibujado ahí. Entonces les están diciendo, asuman que el diámetro de la Tierra es aproximadamente, el de una esfera, sí, 12.713 kilómetros. Entonces, les voy a dejar para que ustedes calculen esto, este problema. Les voy a dar más o menos unos 5 minuticos, 8 minuticos para que lo hagan. Bien, así los dejo presente. Entonces, háganlo ustedes. ¿Cuál es esta h? Si les dieron la aceleración radial, les dieron la rapidez y les dieron el diámetro de la Tierra.
Listo. ¿Cómo les fue? ¿Sí lo lograron? ¿Cuánto les dio? Profe, me dio una vaina re grande. Es probable, sí. ¿Cuánto te dio? 1.59999 por 10 a la 14. ¿Y le quitaste el radio de la Tierra? Sí, eso hice. Por eso me dio el 9999. Bueno, por 10 a la 14, creo que estás por allá fuera del sistema solar. Vamos a mirar qué pasó. ¿Listo? Sí, pronto estoy mal. ¿Alguien más que Ah, le dio? pero metros, profe, metros. En metros. ¿O lo hiciste en milímetros? No, no, metros. Vamos a ver entonces. Nos dieron la aceleración, nos dieron la rapidez y nos piden la altitud. Entonces, la altitud está realmente relacionada con el radio, ¿cierto? El radio se mide desde el centro de la Tierra. Entonces, si yo tengo el radio de la Tierra, este pedacito, ¿sí? Si yo tengo este radio de la Tierra y yo saco este radio de mi trayectoria, pues yo puedo sacar la altitud, ¿cierto? Simplemente restándole al radio de mi trayectoria el radio de la Tierra. Entonces, bien, la aceleración, entonces tenemos, a ver, escribamos acá, nos dieron la aceleración centrípeta, nos dieron la rapidez y nos piden el radio de la trayectoria. Entonces, de todas estas ecuaciones, pues la más sencilla es irnos a la definición original de aceleración centrípeta, que es v al cuadrado sobre r, ¿cierto? Bueno, este lo estoy llamando r, r mayúscula. Entonces, el radio de mi trayectoria sería la rapidez al cuadrado sobre la aceleración centrípeta. Y entonces esto, pues sí, esto está dando gigantesco. Entonces, la rapidez al cuadrado sería 20 por 10 a la 6 metros sobre, y a esto hay que pasar los segundos, ¿no? 3600 segundos, todo esto al cuadrado, sobre la aceleración centrípeta que nos dieron, que es de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso a ver cuánto nos da. Esto nos daría 20 a la 6 sobre 3600. Toda esta vaina al cuadrado. ¿Tú sí pasaste la hora a segundos? No, profe, ahí la embarré. Miren qué número tan raro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Listo. Entonces esto nos daría un valor. Ya lo vamos a sacar. Y este R total, sería igual a la altura que me están pidiendo respecto a la superficie de la Tierra más el radio de la Tierra. Entonces realmente, pues yo, la altura que me están pidiendo sería el R que yo obtengo menos el radio de la Tierra. Y el radio de la Tierra sería ese diámetro de la Tierra que me dieron, 12.713 por 10 a la 3, dividido entre 2. Entonces, de una vez voy a hacer esa operación. A esto lo voy a restar. 12.713, y esto es kilómetros, ¿no? Entonces toca multiplicar por 3, y esto sobre 2. A ver si escribí bien todo este rollo. 12.713 kilómetros. La Tierra es súper grande, ¿no? Comparado con nosotros, sobre 2. Y entonces al final, esto me dio que la altitud sería, a ver, esto sería miles de metros, más o menos 6.000 kilómetros, ¿no? ¿Cierto? Porque me dio más o menos 6 millones de metros. Entonces 6.000 kilómetros sería como la altitud. Es gigantesca. Todavía me suena raro, pero pues bueno, eso fue lo que nos dio. 6.000 kilómetros. Listo. Entonces así es que se resuelve. ¿Sí ven? Tenía sentido ponernos a hablar de, por ejemplo, la rotación de la Tierra, la velocidad angular y cosas de esas. Probablemente no. Entonces uno tiene que mirar, de nuevo, como en todos los problemas ustedes han visto, no hay muchas maneras de hacerlos, pero de pronto pensar antes un momento, ¿qué es lo que más me sirve? ¿Qué información me dieron? ¿Y cómo puedo resolver el problema? Pues me lleva a algo mucho más tranquilo. Bueno, ¿alguna pregunta acá en este desarrollo de este problema? Profe, Sí.
¿Por qué ese 12.713 lo divides entre 2? Porque este es el diámetro, mira. Este es el diámetro de la Tierra, o sea, te están dando cuánto mide así la Tierra de lado a lado, pues. Y tú necesitas es el radio de la Tierra, o sea, la mitad. Ok, gracias. Perfecto. Ujú. ¿Vas a leer? Bueno, tranquilo, puedes leer. Bueno, si escuchan algún ruido raro, es mi hijo que está leyendo, se está aprendiendo a leer casi que solo. Tranquilo, puedes leer. Sigamos. Una de las aplicaciones de estos satélites geoestacionarios que les quería mostrar es el GPS. ¿Alguien sabe qué es el GPS? Sí, ¿Sí? ¿Para qué sirve ese GPS? para poder rastrear los carros. Rastrear los Mostrar. carros. Es como mostrar eh, cómo se ve el planeta desde arriba. También, o sea, nos permite ubicar cosas con muy buena Exacto. precisión, ¿cierto? Sí. Entonces el GPS, ustedes en el celular tienen un GPS. Ustedes pueden acceder a ese GPS y conocer cuál es su altitud, por ejemplo, en este momento. Eso tiene una precisión como de 10 metros. Entonces les da a ustedes con muy buena precisión que estamos a 2000 no sé cuántos metros de altura y eso les permite a ustedes también saber su velocidad y su posición original, digamos en el globo terráqueo, la latitud y la longitud y todo ese tipo de cosas. Todo eso lo pueden acceder ahí en su celular y en los dispositivos móviles. Voy a salir un momentico, yo no sé si aquí yo tengo instalado Physics Toolbox, que es una de las tantas aplicaciones que permite acceder a los sensores. Aquí les estoy mostrando Physics Toolbox. Permite medir, por ejemplo, fuerza de gravedad. Entonces yo aquí estoy acelerando, moviendo el dispositivo y ustedes ven que él me está diciendo la fuerza de gravedad, o es mejor dicho, la aceleración que tuvo esto en términos de la fuerza de gravedad. Por ejemplo, aquí llegó hasta 2, ¿no? 2 veces la aceleración de la gravedad. Esto tiene un montón de sensores. Entonces, sus dispositivos tienen todos estos sensores. Y mira que si yo me paro aquí en GPS, él me está diciendo que tengo que activarle un permiso. Yo le estoy diciendo sí, tranquilo, rastréeme. Entonces él aquí está buscando los satélites precisamente. Mínimo necesita 3, pero normalmente lo que necesita, pues él busca más para tener más datos. Vamos a ver cómo nos va, porque como estoy detrás de una cortina, la señal no llega tan potente. Y ahí está, ya tiene 6 satélites, 10 satélites, y mire que ahí ya me está dando mi latitud y mi longitud. Entonces, si ustedes van a Google Maps y ponen esa latitud y esa longitud, les va a dar el sitio donde estoy yo, y ahí está la altitud, 2600 metros, y ta. Entonces, miren que ustedes pueden obtener mucha información. Dependiendo del dispositivo, pueden acceder a magnetómetros. Este, por ejemplo, tiene sensor de campo magnético. No. Entonces, si yo lo acerco, por ejemplo, a cosas que tengan algún tipo de magneto, acá por ejemplo lo acerqué a un sitio donde hay un imán, miren cómo cambia, y con eso yo puedo medir campos magnéticos también. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Un medidor de luz, un medidor de sonidos, por ejemplo. Entonces con esto ustedes pueden saber si el vecino que está haciendo ruido realmente está violando el código de policía o no, porque ustedes aquí pueden medir realmente la intensidad del sonido. Esto lo pueden grabar, exportarlo a un CSV, abrirlo en Sitebabies, abrirlo en Excel, y de hecho a ustedes se les va a poner varios laboratorios donde van a tener que utilizar este tipo de sensores para hacer cosas. Por ejemplo, se puede medir con el tone detector, ustedes pueden medir cuál es la frecuencia de su voz, por ejemplo, y ustedes pueden lanzar un proyectil y cuando pegue en el suelo, que él mida el tiempo de cuánto se demora en caer, y con eso pues tienen todo ese tipo de mediciones. Entonces, bueno, voy a cerrar esto, se llama Physics Toolbox, hay muchas más. Por lo menos en Android se llama así. Yo no sé cómo se llame, si exista pues gratis o valdrá $1 en iOS. Entonces el GPS lo que hace es tener precisamente unos satélites. Los satélites, si tengo solo un satélite, pues entonces ubica al cuerpo que yo quiero ubicar como en ese círculo proyectado en la superficie de la Tierra. Si tengo 2 satélites, entonces lo que se sabe es que está en la zona de intersección. Entonces todavía no lo tengo completamente ubicado, pero si tengo 3 satélites, tengo casi que completamente ubicado el cuerpo, con una muy buena precisión. Entonces por eso uno necesita más o menos días despejados para poder acceder a los satélites.
Y de hecho les cuento que para hacer esto toca que ellos apliquen relatividad general. Es una teoría que hizo Einstein, pues que descubrió Einstein, podríamos decirlo, la formuló en donde habla pues de la gravedad y todo este tipo de cosas. Y esto tiene que aplicarse acá porque por la curvatura que genera la Tierra en su campo gravitatorio, por su masa, hace que haya efectos relativistas que se tienen que tener en cuenta en estas cosas. Y esta es una de las aplicaciones de la relatividad general. Yo no voy a entrar más en detalle en eso en la vida real. Entonces, todo este GPS ustedes lo pueden ver aplicado en la vida real, simplemente cuando ustedes están utilizando Waze o Google Maps, porque ellos utilizan el GPS para saber dónde están ustedes. Bueno, entonces, una cosa que es importante diferenciar entre el movimiento circular uniforme comparado con el de proyectiles es esta. Miren, cuando ustedes tienen el movimiento circular uniforme, hay una aceleración radial que siempre apunta hacia el centro, ¿sí? Recordemos que lo que estamos haciendo es que no cambia la magnitud de la velocidad, solo cambia la dirección. Y cuando tenemos el movimiento de proyectiles, pues la velocidad también es tangente, pero miren que la magnitud de la velocidad sí está cambiando y la aceleración siempre va hacia abajo. ¿Ustedes dirían que allá a la derecha en el movimiento de proyectiles esa aceleración es centrípeta? En el movimiento de proyectiles, ¿qué dirían ustedes? ¿Hay solo aceleración tangencial, solo aceleración centrípeta o hay las dos? ¿Qué dicen? Profe, yo diría que centrípeta no hay, pero no sé. Porque no apunta hacia el centro todas, sino hacia abajo. Ajá, está hacia abajo. Entonces, pero ahora mírala, está cerca. Mira la dirección de la velocidad. ¿La dirección de la velocidad está cambiando? La dirección. Sí. Sí. Sí, entonces tiene que haber radial. ¿Listo? Ahora, ¿la magnitud de la velocidad está cambiando? También. También. Entonces, Movimiento aquí parabólico. están las dos, ¿sí o no? Entonces uno lo que tiene es que aquí, digamos localmente, aquí hay un círculo, uno lo que se imagina es como que aquí hay una especie de círculo local acá, ¿sí? Hay un círculo y entonces tendríamos, si yo la dibujo, voy a hacerla un poquito más gruesa, tendríamos que aquí debe haber una aceleración centrípeta radial que va en esta dirección y una tangencial, perdón, que iría como en esta dirección, de tal manera que la suma de estas dos pues me da esta. En este punto, miren que el centro del círculo asociado sería como hacia acá, ¿cierto? Esta sería nuestra aceleración radial. Y miren que aquí tendríamos una aceleración tangencial. ¿Bien? Pero si ven que existen las dos, en este punto probablemente sí solamente es radial. No hay tangencial, porque aquí no está cambiando la velocidad tangencial, que es en X. Pero aquí en este punto volvemos a tener aceleraciones radiales, pero también tenemos aceleraciones tangenciales, porque está cambiando también la magnitud de la velocidad. Entonces, si ven la diferencia, en este movimiento no tenemos aceleraciones tangenciales, en el movimiento circular uniforme. En el movimiento parabólico tenemos las dos aceleraciones, entonces son cosas completamente diferentes. ¿Entendido? ¿Alguna duda ahí? ¿O hasta ahora? No, profe, no entendí. Entonces la idea es que, la pregunta es, tú en el movimiento circular uniforme solamente tienes aceleración radial, o sea, solamente cambia la dirección de la velocidad. Pero en el movimiento de proyectiles tú tienes las dos, ¿sí? Esa es como la idea. ¿Y por qué? Mira las flechas verdes en la figura a la derecha. ¿Está cambiando la dirección? Sí, Eso implica que hay aceleración radial. Recuerda que la aceleración radial cambia cambia la de dirección. Sí, ¿listo? Entonces hay. Está cambiando la magnitud de la velocidad, o sea, esa flecha está cambiando longitud, sí. entonces también hay aceleración tangencial. Entonces existen las dos aceleraciones en un movimiento parabólico. ¿Está bien? Ah, sí, pero lo que no entendí es que usted dijo que podíamos hacer como muchos círculos en cada punto. Sí, la idea es, tú, digamos en este último punto que no he rayado, acá, en este, ¿tú hacia dónde dibujarías ahí la aceleración radial? Hacia la perpendicular a la verde.
Exacto, entonces eso es como si uno hubiera hecho un círculo por acá, más o menos así, ¿sí? Y uno está diciendo el centro de ese círculo va para acá, eso es lo que uno está diciendo. Ok. Y la aceleración tangencial, esta sería la radial. La aceleración tangencial, ¿hacia dónde iría? ¿En dónde está B? Hacia acá. ¿Y por qué así y no para el otro lado? Porque es tangente el círculo que usted acaba de hacer. Ajá, pero puede ser tangente hacia acá o puede ser tangente hacia allá. ¿Cuál de las dos escojo? Hacia abajo. ¿Por qué? Esta. Es para ayudarte a entender, ¿no? No es para... Suponiendo que hay gravedad y que es un Exacto, proyectil, ¿no? exacto. Es que esta es la aceleración total, ¿sí? Esta es la aceleración total que va hacia abajo, esta es la gravedad. Entonces, estas azules tienen que ser las componentes, en dirección radial, en dirección tangencial. Y mira que cuando yo sumo esta con esta, ¿qué me da? La amarilla. Ok. Listo. Bueno, entonces, son movimientos diferentes, pilas porque digamos que lo que se pensaba espera, se murió esta. Lo que se pensaba en el pasado era cuando empezaron a estudiar el lanzamiento de cañones, era que este movimiento de proyectiles era un círculo, ¿no? Y ustedes ya saben que no es un círculo. ¿Qué figura es la que sigue un proyectil cuando no hay rozamiento con el aire? Parábola. Una parábola, ¿cierto? Entonces por eso antes no les despegaban a nada, pues porque con los cañones eso no les daba círculos para ningún lado y además tenían fricción y un montón de cosas. Bueno, entonces aquí ya vienen son unos ejemplos como para que ustedes lo vean. Este lo vamos a estudiar más cuando tengamos leyes de Newton. Pero por ejemplo, cuando vienen estos carros de carreras, ustedes sí han visto que estas pistas están un poquito levantadas en las curvas. ¿Lo han visto? ¿Han visto, por ejemplo, los óvalos de Daytona y ese tipo de cosas? Esas pistas están ligeramente elevadas. ¿Y ustedes para qué creen que las elevan? Para mantener la velocidad. Para que no se salgan, ¿cierto? Para mantener la velocidad, para que no se salgan. Porque van muy rápido. ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando no llega a una curva? Cuando está conduciendo. ¿Hay que frenar o hay que acelerar? Hay que frenar, ¿cierto? Hay que frenar. ¿Por qué? Porque si no hay peralte, entonces uno se va a tender a salir, ¿cierto? Porque no hay nada que le haga una fuerza centrípeta que lo mantenga ahí adentro. Pues que realmente lo que hace la fuerza centrípeta porque uno gire es la fricción. Entonces, cuando se ponen estos peraltes permiten que las personas vayan mucho más rápido en esas curvas porque la gravedad, miren que aquí, quiero que vean eso, lo voy a rayar encima. La aceleración de la gravedad que va aquí para abajo en un sistema torcido, como el que siempre se utiliza en las cuñas, ¿sí? Un sistema torcido, miren que la aceleración de la gravedad tiene una componente que va en esta dirección y tiene una componente que va en esta dirección, ¿sí? Entonces la aceleración de la gravedad está tratando de hacer que la persona como que se vaya allá, se resbale. Pero si uno va muy rápido y está girando, entonces la fricción, si uno va muy rápido, la fricción, bueno, mejor dicho, si uno va muy rápido, uno tiende a salirse de la calle, ¿cierto? ¿Y qué es lo que no le permite que se salga? La fricción que hay con las llantas. Entonces esa fricción que va en esta dirección, ¿sí? Tiene una componente que va hacia abajo y una componente que va hacia la derecha. Cuando las cosas giran, siempre uno tiene que identificar hacia dónde va el giro. Entonces, como este man está girando así, el centro de ese círculo va en esta dirección. O sea, si estuviera aquí dibujado el carrito, el centro del círculo iría para allá. Entonces, tiene que haber una aceleración radial que lo esté haciendo girar. Si no existe esa aceleración radial, no va a haber ninguna manera en la que esta persona va a poder girar y simplemente va a seguir derecho. Cuando entra acá, va a seguir derecho y se va a salir. Entonces, esta es una de las aplicaciones, pero después la vamos a analizar con las leyes de Newton, los peraltes. Esta es otra, ustedes han visto en los Juegos Olímpicos de Invierno unas personas que se lanzan como por unas vías, como por unos carriles, podemos decir, unos túneles, y van muy, muy rápido. ¿Sí los han visto o no? ¿O nadie ve los Juegos Olímpicos de Invierno acá? ¿Hay No, una? la verdad, profe. ¿No? Bueno, hay una cosa en donde esta gente se lanzan dos personas en un carrito por unos túneles y ellos tienen pues que gastar el menor tiempo posible, entonces tienen que hacer esto aerodinámico, tener cierta masa, no sé qué cosas,
Pero la idea es que ellos tienen que pasar por ciertas curvas. Entonces miren, por ejemplo, que cuando pasa por esta curva, el círculo equivalente de esa curva les da como un radio de 33 metros. Y cuando la persona pasa por acá, el círculo equivalente les da un radio de 24 metros. Entonces, asumiendo que la rapidez sea la misma, siempre sea 34 metros por segundo, ¿dónde creen ustedes que es mayor la aceleración centrípeta? ¿Dónde esa gente va a tener más riesgo de salirse? ¿En una curva grande o en una curva pequeña? En la pequeña. En la pequeña, ¿sí o no? Porque uno también lo ve. O sea, cuando yo así vaya en bicicleta, sí, e incluso corriendo. Si yo corriendo voy a dar una vuelta y la doy en una curva grande, me queda más fácil que hacerlo en un giro muy cerrado, ¿cierto? Entonces recordemos que aceleración centrípeta es v al cuadrado sobre r. Nos están diciendo que esta vez es la misma. Entonces, donde haya un menor radio, hay mayor aceleración centrípeta. Entonces, estas personas van a sentir fuerzas mucho más grandes en sus cuellos, por ejemplo, en este círculo. Porque aceleración centrípeta es lo que realmente existe, pero cuando uno va en un carro, uno le llama centrífuga porque uno siente que lo que es como salirse de la curva. Los pilotos de carreras en Fórmula 1, por ejemplo, tienen que hacer mucho gimnasio. Eso no simplemente es ir a manejar y ya. Tienen que hacer mucho gimnasio y sobre todo tienen que estimular y fortalecer muchísimo el cuello. Si ustedes se fijan en los pilotos de carreras de Fórmula 1, los cuellos son muy gruesos, porque ellos tienen que tener cuellos muy grandes porque las aceleraciones que sienten cuando ellos giran en las pistas son gigantescas. Sí, las aceleraciones centrípetas, pero ellos las sienten centrífugas, entonces les puede romper el cuello a alguien muy débil si no está bien entrenado para ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado, hay que entrenar, eso no es simplemente montarse y acelerar. Y además ellos también pueden perder hasta 10 kilos de sudor, ¿no? En una carrera o incluso más. Entonces se bajan y pesan 10, y su masa es 10 kilos menos, pero fue realmente porque sudaron muchísimo, muchísimo durante la carrera. Que eso es una de las bases de una de las tumbadas más brutales que le pegan a las personas, ¿no? Que les venden una faja que para bajar de peso. Entonces les ponen una faja y les ponen a sudar. Y pues obvio, como el sudor es mucha agua, entonces uno va y mira y se pesa, y si sudó 1 kilo, entonces uno, uy, bajé 1 kilo. No, no bajó 1 kilo, sudó 1 kilo de agua, que finalmente la va a tener que recuperar, pero no bajó nada de grasa. ¿Y ustedes saben cómo se quema la grasa? ¿Realmente cómo se quema la grasa de su cuerpo? O si quieren adelgazar, ¿alguien sabe? Quemando calorías. Quemando calorías, sí. Y la forma de metabólica de eliminar la grasa es con la ¿El respiración. déficit calórico? Con déficit calórico. ¿Y cómo se elimina? O sea, finalmente yo no la puedo expulsar. Eso no se expulsa ni por la cola ni por delante. Pues haciendo que sea Quemando. gastando más calorías de las que se consume, entonces el cuerpo ya no va a tener de dónde agarrar energía y empieza a agarrar la grasa que tiene acumulada. ¿Y cómo la elimina? O sea, la gasta, pero uno siempre tiene esos procesos. O sea, es como cuando uno hace combustión en un carro. Entonces gasta gasolina. Ah, ¿Cómo se elimina esa combustión en un carro? Forma de Respirar. gas, ¿sí o no? En nuestro cuerpo es igual, chicos. O sea, la grasa se elimina es con respiración. Y no es que se pongan a respirar ahorita un montón de rápido para adelgazarnos, porque eso no funciona. Entonces lo que uno tiene que cambiar es el metabolismo precisamente para entrar en dieta ketogénica o en régimen ketogénico y empezar a gastar grasa. Pero lo más importante es que tiene que cambiar su metabolismo también para que la respiración, el índice VO2 max, haga que ustedes sean más eficientes eliminando grasa con la respiración. Entonces ustedes tienen que respirar muchísimo, como hacer ejercicio y ese tipo de cosas, para poder eliminar 1 kilito de grasa. Entonces no se dejen tramar con las fajas, porque sudar no es bajar de peso. ¿Está bien? Eso no se vayan a dejar tumbar con esa vaina. Entonces, bueno, esto digamos que ya es como para repasar lo que vimos al inicio, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas, a ustedes yo me imagino que como les gusta el peligro, porque son todos jóvenes, entonces se han montado en estas vainas para sentir emoción. Y acá, como está cambiando tanto la velocidad como la dirección de la velocidad, tanto la rapidez como la dirección, pues tenemos las dos aceleraciones, ¿no? Radial y tangencial. Entonces, esto ya lo conocemos, ya hemos dicho que cuando ustedes tengan este tipo de mecanismos, pues ustedes siempre van a tener que ver, digamos que la aceleración neta va en una dirección, digamos que esta es la aceleración verdadera, y que siempre la pueden descomponer en una dirección que va hacia el centro del círculo, aceleración radial, y en una que va en dirección tangencial, aceleración tangencial, que va en la misma dirección de la velocidad. Eso es lo que hemos dicho desde el principio. Entonces, de nuevo acá, miren, es una partícula que va siguiendo la trayectoria punteada, como ustedes pueden verla,
Esa trayectoria puntuada se escogieron 3 puntos, A, B y C. Entonces, en el punto A, la aceleración neta va en esa dirección, pero ustedes la pueden descomponer en radial y tangencial. Miren, por favor, que siempre la radial va en la dirección hacia el centro del círculo, ¿sí? Eso es lo más clave. Miren que en el punto B, como que la partícula va frenando, ¿cierto? Más o menos, Pues, ¿sí? que si sabíamos cómo uno hacía para bajar de peso y eso, y pues, que porque las fajas y eso no servía. Entonces digo, es que ahí Espera, no te escucho, que porque las fajas no servían, ¿qué? Aló. ¿Me puedes repetir? Es que no te escuché bien la pregunta. No, se cayó la Profe, señal. creo que se le cayó el internet. Sí, ¿alguien entendió? ¿O seguimos y cuando le vuelva a internet la esperamos? ¿Sí? ¿Alguien entendió la pregunta? La verdad no. Ya le pregunto. No, tampoco. Entonces esperemos más bien a que le vuelva el internet. Entonces, bueno, lo importante, no olviden, es que tenemos siempre aceleraciones radiales y tangenciales en general. Y ustedes ya saben que el efecto de la radial, ¿cuál es el efecto de la radial? ¿Cambiar la dirección o cambiar la magnitud de la velocidad? Cambiar la dirección, La dirección. ¿Y el de la tangencial? la magnitud. Magnitud de la velocidad. Listo. Entonces aquí están las definiciones otra vez. Tener en cuenta que como es un vector, la aceleración total pues es aceleración radial al cuadrado, más la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que ya teníamos. La misma cosa. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplito ya con números. Entonces tenemos un automóvil que va en el cumbre de una superficie. Ustedes pueden ver que uno puede pensar que ese turupe pues, es como un círculo. La aceleración es constante y paralela a la autopista. Entonces, pilas porque aquí es importante eso. Miren que la velocidad siempre es tangente, ¿no? Entonces, en ese punto es horizontal y como les dijeron que la aceleración es horizontal también, pues esa aceleración la vamos a llamar aceleración tangencial, porque va en la misma dirección de la velocidad. Entonces nos dieron la aceleración tangencial básicamente, la que cambia la magnitud. Además les dijeron que ese turupe pues tiene como un radio, ¿sí? De 500 metros, es una montaña como muy grande, una esfera muy grande. Entonces la pregunta para ustedes es, bueno, les dieron la velocidad en ese punto. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del vector de aceleración total? ¿Cómo harían eso? El vector de aceleración total, ¿cómo lo sacan? Recordemos, aceleración total, vector, es aceleración radial más aceleración tangencial. Le voy a quitar esa T acá. Aceleración es aceleración radial más aceleración tangencial. ¿Listo? Recordemos también que eso implica entonces que la norma de la aceleración total es la norma de aceleración radial al cuadrado más la norma de la aceleración tangencial al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la aceleración tangencial? ¿Ustedes qué pondrían? Pues ahí está, ¿no? Nos la dieron. Es la que va en la dirección de la velocidad, 0.300 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cómo sacarían ustedes la aceleración radial? Cuéntenme. ¿Mm? ¿Qué harían? Ayúdenme. Chicos, No, la verdad, profe, no sé, porque sin el tiempo ni idea. pero mira, acuérdate que la aceleración radial, o sea, el centrípeta se escribe como v al cuadrado sobre r. Y tú tienes la velocidad y tienes el radio. ¿Sí ves? Entonces esto sería simplemente v al cuadrado sobre r. Y entonces, esto te daría 6 al cuadrado sobre 500. O sea, 36 sobre 500. 36 sobre 500. Simplemente aplicar la definición. Si ves que no necesitabas el tiempo. ¿Listo? 0.072. Y ya, como tienes aceleración radial y tienes aceleración tangencial, ya puedes sacar la norma total. Ahora sí, ¿quedó claro eso?
Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Y ahí ya terminamos porque ya empieza velocidades de aceleración relativas, pero eso no lo vamos a tocar. Entonces lo que queda ahora, como siempre, es ejercicios. Entonces yo les recomiendo que empiecen a hacer ejercicios, pueden hacerlos del taller que tenemos ahí en la página de presentaciones, donde yo saco todas las presentaciones que ya les envié. Ahí están todos estos ejercicios, ya saben que no vamos a hacer nada de relativo. Y aquí están un montón de ejercicios pues, para que se diviertan, ¿sí? Relativo no, entonces solamente vamos a estar hasta acá, solamente estas partes de movimiento circular. Entonces arranquen, chicos, para que tengan dudas, ojalá. No se esperen a que yo empiece a hacer problemas, empiecen a hacerlos ustedes para que a ustedes se les ocurran las dudas. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Listo. Muchas gracias por su Bueno, atención. profe. Muchas gracias, profe. Un gusto y nos vemos mañana. Que estén bien y cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Lo mío, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, profe, hasta Muchas luego. gracias. Un gusto, que estén muy bien. Profe, que esté bien.